hace lo que ya se conocía en este boletín. Hay, por ejemplo, una reseña, porque no he visto el boletín completo, pero veamos esta reseña que la trae el periódico Listín Diario. La Junta Central Electoral informó anoche la culminación del proceso de conteo y verificación de votos del nivel municipal y al mismo tiempo hay 30 senadurías definidas, con las que faltan la del Distrito Nacional y la de la provincia de Santo Domingo. ¿Quién ha dicho que esas faltan? Porque es conocida la información de que ambas senadurías corresponden al Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, según este boletín emitido pasadas las 8:30 de la noche, la senaduría de la provincia de Altagracia fue ganada por el Partido de la Liberación Dominicana y aliados. Es un asunto totalmente conocido que no estaba en discusión. No estaba en discusión. Ahí Amable sacó el 66.10% de los votos. 66.10% de los votos. Entonces, en Bauruco, que esa senaduría la ganó el Partido de la Liberación Dominicana, en la provincia de Duarte, en Atomayor, en María Trinidad Sánchez, que la ganó el PLD, y Puerto Plata, que la ganó el PRM. Es decir, ahí no hay ninguna novedad, sino la conclusión ya del conteo, porque la conclusión del conteo define el voto preferencial. Entonces ya ahí están los diputados de cada una de estas provincias. Ese proceso solo está pendiente de su culminación en el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo, ambas ganadas por el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, hay muchos planteamientos con relación a fallas del proceso y a responsabilidades en falla del proceso. Y la Junta Central Electoral, y sobre todo su presidente, que es el blanco preferido de los ataques, al que no le pasan una, pues se le atribuye responsabilidad, por ejemplo, en lo que haya ocurrido en alguna junta municipal. Las juntas municipales tienen autonomía. Es decir, que la Junta Central Electoral, el presidente de la Junta Central Electoral no es presidente de una junta municipal, ni se puede colocar por encima de una junta municipal. Si hay fallas en algunas juntas municipales, corresponden a fallas de las juntas municipales, no de la Junta Central Electoral. Y vayamos a ver cuáles son las fallas atribuidas a las juntas municipales. Siempre hay que recordar, porque los partidos políticos son muy irresponsables, sumamente irresponsables, al extremo de que tú escuchas partidos políticos atacando la composición de las juntas municipales y haciéndolo ahora, después que el proceso ha concluido y después que le han contado los votos. Eso es una irresponsabilidad. Para integrar una junta municipal hay que ponerse de acuerdo con los partidos políticos. Hay que ponerse de acuerdo con los partidos políticos para escoger a los miembros de una junta municipal. No hay una sola junta municipal que haya sido integrada o pueda ser integrada sin el consenso de los partidos políticos. Y hay dos formas de integrar una junta municipal.
La primera, en consenso con los partidos, vamos a buscar independientes, entre comillas, que formen para integrarlo a la Junta Municipal. Como eso es sumamente difícil, pues entonces hay que integrarla de manera consensuada con los partidos y la integración se distribuye entre los partidos. El presidente de la comisión que integró todas las juntas municipales de este proceso y de las elecciones anteriores, de las elecciones del 2012, fue Eddie Olivares, quien lleva ante el Pleno de la Junta Central Electoral el informe para la integración de una junta municipal. Es Eddie Olivares. Si Eddie Olivares, como presidente de la Comisión de Juntas Municipales, presenta ante el Pleno la integración de una junta municipal y no hay una objeción de ningún partido político, el Pleno no tiene otra cosa que hacer que no sea aprobar, como siempre aprobó, los informes de esa comisión. Siempre los aprobó. Entonces, señores, ¿hasta cuándo vamos a llevar la responsabilidad hasta tal extremo de tirar la piedra y esconder la mano? De venir a salirle ahora a este país con que, mire, eso lo integró un partido y todos son cuadros de un partido. Pero ¿y cómo es posible eso? Eso no es posible. Eso no es posible porque no es verdad que Eddie Olivares se iba a mover por todo el país a integrar juntas al servicio del PLD. No era verdad que lo iba a hacer. No era verdad que lo iba a hacer. Incluso, yo creo que por lo que él representaba, justamente es él quien ha sido designado como presidente de la Comisión de Juntas Municipales. Ahora, esas juntas, incluso, a las que se le está atribuyendo parcialidad, vamos a ver cuál ha sido su actuación. Ahí está, por ejemplo, la Junta del Distrito Nacional, que ha sido objeto de desconsideraciones, de insinuaciones perversas. ¿Quién es el presidente de la Junta del Distrito Nacional? Un ex coordinador de Participación Ciudadana y un representante de Participación Ciudadana, Santiago Sosa. Un hombre que trató siempre y ha tratado siempre de cumplir con la ley. ¿O ustedes no recuerdan que cuando el Partido de la Liberación Dominicana, en violación a la ley 176-07, llevó ante la Junta del Distrito Nacional la candidatura de Francina Hungría, de la ingeniera Francina Hungría, la Junta del Distrito Nacional la rechazó porque eso violaba la ley 176-07 en un asunto fundamental de que nadie puede ser candidato sin estar en capacidad de elegir y ser elegido. Es decir, ¿cómo es posible que se admitiera la candidatura de una persona que no está en capacidad de votar por sí misma? Porque su domicilio electoral está ubicado en una jurisdicción distinta a la jurisdicción por la que se postula. Señores, la Junta del Distrito Nacional tuvo la responsabilidad de rechazar esa candidatura. Ustedes saben quiénes le doblaron el pulso, quiénes le doblaron el pulso a la Junta del Distrito Nacional. Los partidos políticos, incluyendo el PRM,
que consintió esa violación para beneficiarse de ella. Y se impusieron. ¿Por qué el PRM aceptó eso, esa violación? Porque el PRM también incurría en lo mismo. Aquí mencionamos los casos de Francina y de Tonti, pero habían otros casos. El PRM tenía un candidato a senador en la provincia de Santo Domingo que no votaba en la provincia de Santo Domingo. No votaba en la provincia de Santo Domingo. Ah, bueno, pero para violar la ley, cuando a mí se me antoja, para eso estamos todos dispuestos, para eso somos todos iguales. Todos iguales. Y se impuso esa violación por encima de la Junta del Distrito Nacional para colar ese tipo de cosas. Pero, ¿y qué pasó en este país cuando la Junta Central Electoral, pues, aplicó lo que establece la Constitución de la República para la redistribución de las diputaciones? ¿Qué pasó en este país? Que la Junta, con firmeza, emitió su resolución en función de lo que establecía la Constitución de la República, y los partidos políticos, incluyendo de manera muy activa el PRM, también el PLD, todos los partidos políticos obligaron a que se violara la Constitución en este país. Todos obligaron a que se violara la Constitución en este país. Incluso se fueron por encima de la Junta Central Electoral a buscar una sentencia al Tribunal Superior Administrativo. Una sentencia inconstitucional. Inconstitucional, porque la Constitución era clara sobre ese aspecto. Obligaron a que se violara la Constitución. Pero son tan sinvergüenza que se atreven a procurar y agitar una violación de la Constitución y después culpan a la Junta Central Electoral. Después la culpan. Entonces, el director del Diario Libre, en una columna del día de ayer, culpa a Danilo Medina de todo lo que está pasando. Dice que Danilo Medina es responsable de todo lo que está pasando. ¿Por qué Danilo Medina es responsable de todo lo que está pasando? Porque él entiende que Danilo Medina debió de haberle construido un puente de plata a la oposición. ¿Por qué? Porque él entiende que el gobierno y Danilo se dedicaron a una derrota apabullante de la oposición. Y que ante esa derrota apabullante, la oposición, el último mes, el mes final, el último mes antes de las votaciones, se dedicó a boicotear el proceso. A boicotearlo, porque no quería ver llegar los resultados. Y todo lo que nosotros estamos padeciendo fue producto de ese boicot a un proceso que se ha definido conforme a lo que establecían todas las encuestas. Absolutamente todas las encuestas. Entonces, él entiende que en medio de esta cuestión debió de haberse construido un puente de plata, que había una oposición totalmente acorralada, sin posibilidades algunas por la vía electoral, y entonces no le quedó de otra que no sea dedicarse a desacreditar, a desmeritar el proceso antes y después de las votaciones, que es lo que han intentado hacer. Pero un proceso usted no le puede quitar legitimidad sencillamente porque a usted se le antoje quitarle legitimidad. Tiene que haber factores que lo justifiquen.
¿Cómo puede un candidato que recibió más votos que lo que tenía estar hablando de fraude? Objetivamente, ¿quién le puede creer? Porque se le cree si a usted lo desinflaron. Usted tenía unos porcentajes y le hicieron un trabajo sucio, y en función de ese trabajo sucio, usted quedó disminuido en función de lo que usted mostraba y de lo que usted tenía. No, usted alcanzando más de lo que tenía en el mercado, le han hecho fraude. Eso no es posible. Eso no es posible. Yo estoy sustentando que nosotros asistimos a un falso debate y hasta unas falsas elecciones. ¿Por qué? ¿Por qué? República Dominicana no había competencia por la presidencia de la República. No había competencia por la presidencia de la República. En ninguna etapa del proceso, el proceso fue competitivo en el plano de la candidatura presidencial. Sin embargo, se simulaba buscar la presidencia de la República cuando ese objetivo no estaba en juego en la campaña electoral. Y después el propio candidato del PRM lo admitió. Lo admitió. Eso no estaba en juego. Porque cuando él dice, como ya hemos comentado, que Danilo Medina estaba detrás, que Danilo Medina competía con la historia, que competía con lo que pasó aquí el 20 de diciembre de 1962 y que competía con lo que pasó con Leonel Fernández. No con él. No con él. Ahí él admite que no había presidencia que estuviese en competencia. Pero después de los resultados, en el postelectoral, cuando el Consejo Directivo del CONE, del Consejo Nacional de la Empresa Privada, visita a Luis Abinader y le felicita por el trofeo de ser el PRM, de tener el PRM, de haber ganado el PRM en las elecciones, el liderazgo de la oposición. Cuando hace eso, está también reconociendo otra cosa. Señores, Luis Abinader no buscaba la presidencia de la República. Luis Abinader procuraba ser el líder de un partido grande. No ser presidente de la República, porque de eso él no tenía posibilidad y nunca la tuvo en el proceso. Y eso es lo que va a reconocerle el CONE. Eso es lo que va a reconocerle al CONE. Pero lo que usted buscaba, usted lo ha alcanzado, que es el liderazgo de la oposición. Naturalmente, resulta que él no ha alcanzado tampoco el liderazgo de la oposición. Y ahí está la otra falsa competencia. Primero, falsa competencia por la presidencia, haciéndole creer al elector que eso estaba en juego y que eso se buscaba cuando eso no se buscaba, porque no había posibilidad de eso. Entonces tenemos la falsa competencia por el liderazgo de la oposición. ¿Por qué esa competencia por el liderazgo de la oposición era falsa? Porque aparte de Guillermo Moreno, que era el único que marcaba algo en las encuestas, usted se estaba batiendo con Guillermo Moreno, que marcaba algo, pero muy bajito en relación con usted, y con otros que marcaban cero el liderazgo de la oposición. Y usted le ganó a Guillermo Moreno y a los que marcaban cero, porque Danilo no estaba compitiendo por el liderazgo de la oposición. Cuando el CONE va y lo reconoce, va y le dice, mire, usted le ganó, digo, no se lo dijo textualmente, pero cuando le está atribuyendo que ganó esa batalla, bueno, esa batalla era frente a Guillermo Moreno y frente a los que sacaron cero. Fue frente a ellos que él libró la batalla por el liderazgo de la oposición, no frente a Danilo Medina. Pero ¿qué resulta? ¿Por qué esa era una competencia falsa? Porque ese liderazgo
no es con Guillermo Moreno que Luis Abinader lo compite. Ese liderazgo lo compite con una persona que no estaba en la boleta, que es Hipólito Mejía Domínguez. Entonces, inmediatamente terminó el proceso electoral. El señor Abinader está en la batalla real, en la batalla por el liderazgo de la oposición, que ahora tiene que librarla frente a Hipólito Mejía. Y todas estas cosas que está haciendo no están dirigidas al proceso, aunque aparentan estar dirigidas al proceso. Fíjense que gente donde hay gente veterana, incluso, donde hay gente veterana, estamos hablando de objeciones a un proceso electoral que no se han presentado en la Junta Central Electoral, que no se han presentado. ¿Qué dice Santiago Sosa? Yo no tengo una sola impugnación. No hay una sola impugnación. Que por cierto, y eso lo destacábamos aquí en su momento, el presidente de la Junta del Distrito, que ya concluyó con este trabajo, tiene la responsabilidad de decirle al país: señores, aquí llegaron 637 valijas sin las actas del conteo manual. Llegaron sin las actas 637 valijas. Ahora, ¿cómo llegaron esas valijas? Esas valijas llegaron selladas con el dispositivo de seguridad que se le colocó al cierre del proceso. Un dispositivo que no hay la posibilidad de alterarlo, porque al ser alterado, inmediatamente es notorio. No se trata de que tenga un candado y que usted rompa el candado y abra eso y le coloque otro candado. No, tiene un dispositivo que si es violada la valija, inmediatamente se recibe, se nota que hubo una violación en la valija. En esos casos, esas valijas estaban intactas. Intactas. ¿Y qué hace el presidente de la Junta Central Electoral en el Distrito Nacional? Pues convocar a los partidos políticos, y a todo el que quisiera observar al conteo transparente de esas valijas, que por cierto es un conteo que no ha alterado el proceso en nada. En el caso de Santo Domingo Oeste, ahí se ha producido la anulación de una cantidad de colegios, que por cierto me puse a buscar esos colegios porque yo voté en Santo Domingo Oeste, a ver si después de ese esfuerzo mi colegio había sido anulado. No fue anulado. Yo voté en el 1241A y hay anulación de muchos 1240, 1235, etcétera. Totalmente anulados. Parece que hubo ya violaciones y cosas que hacían inconfiable lo que pudiera salir de ahí. Ahora, eso tampoco alteraba los resultados. Eso no alteraba los resultados porque los resultados en Santo Domingo Oeste eran la crónica de unos resultados anunciados. Un señor que tenía un 62% en las encuestas, que marcaba un 62% en las encuestas, ganó en Santo Domingo Oeste. ¿Y quién iba a ganar? El que marcaba 30. ¿Quién iba a ganar? El que marcaba 30. Entonces, ¿usted sabe qué pasa con esos colegios anulados? Que en esos colegios anulados, el que tenía un 62% tiene un 62% y punto. Y el que tenía un 30 va a sacar un 30 en esos colegios anulados y punto.
Porque eso era lo que tenían y eso fue lo que se expresó ahí en esas votaciones. Es una lástima que se haya anulado tal cantidad de colegios. No por los candidatos, sino porque lo que se anula es el esfuerzo de la gente que ha ido a votar. Es el esfuerzo de la gente que ha ido a cumplir con su deber. Eso es lo que se anula cuando se anula un colegio. No tanto, eso no es tan importante por los resultados, sino porque se está anulando el voto de la gente. Pero parece que se cometieron muchas violaciones. Hay cosas que en el futuro también algunos aspirantes y algunos amigos tienen que revisar. Aquí hubo candidatos a diputados que tuvieron campañas nacionales. Y esas campañas nacionales crearon confusión. Señores, yo me estoy encontrando con cosas increíbles. Y yo no sé si a usted le ha pasado lo mismo. Si a usted le ha pasado lo mismo. Hablé con una señora que votó en Salcedo y ella me estaba preguntando por una candidatura del Distrito Nacional que le estuvo buscando en su boleta. Ella estuvo buscando una candidatura del Distrito Nacional. Porque fue a votar por esa persona que estaba en el Distrito Nacional compitiendo. Ahora, si usted desarrolla una campaña nacional cuando su competencia es local, eso crea dificultades y hasta usted mismo. Aquí, por ejemplo, usted veía promociones desbordadas en canales muy populares, para no citar un solo caso y dejarlo en plural, canales muy populares. Y usted veía candidatos de la circunscripción número 1 promoviéndose en canales que tienen poco que ver con la circunscripción número 1, por más populares que sean en todo el territorio nacional. Pero poco que ver con la circunscripción número 1. Muy poco que ver con esa circunscripción de manera concreta. Podrán influir en el Gran Santo Domingo y podrán influir en el territorio nacional. Pero con la circunscripción número 1, poco que ver. Muy poco que ver. Entonces sí, hay montones de votos nulos. Montones de votos nulos porque se creyó que como íbamos a un proceso similar al que hemos tenido en otras oportunidades, la gente sabía votar. En el mismo proceso, aquí nos llamó una señora que también votaba en otra circunscripción y estaba buscando una candidata del 1. Y dijo, pero yo fui, ¿y qué fue lo que pasó? Y cuando hicimos aquí las indagatorias, no, que ella donde ella votaba en la circunscripción número 3, y eso pertenece a la circunscripción número 3, pero está buscando candidatos del 1, para votar por candidatos del 1. Entonces, eso también en el futuro hay que evaluarlo. Hay que evaluarlo porque por más medios de comunicación que hay aquí, por más orientación, hay mucha gente que realmente no se percata de las cosas. Entonces, son las 7:28 minutos. El sol de la mañana. Bueno, señores, ya sí es verdad, ya lo sabíamos que se iba a producir, pero ya es un hecho. Donald Trump, esto no es noticia porque sabíamos que eso iba a llegar, que hace tiempo que el camino estaba despejado. Señores, Donald Trump ya tiene los votos que requería para ser el candidato republicano. Ya tiene los votos que requería en este sistema de elección donde se hacen unas primarias y en esas primarias lo que se selecciona son los delegados que van a la convención del partido.
Y quien lleve más delegados, quien tenga más delegados es el candidato, a menos que la estructura del partido no lo rechace. Entonces ya Donald Trump antes tenía su camino despejado. Antes sabíamos que lo iba a lograr, pero ya no es que lo iba a lograr, ya es que lo ha logrado. Mientras Hillary Clinton, que sabemos que lo va a lograr, pero sigue todavía en una batalla increíble. En una batalla que la va a poner a lograr lo que ella va a lograr, pero que la desgasta. La desgasta. Mientras ya tenemos encuestas que nos hablan de un empate estadístico entre estos dos candidatos con una característica similar. Probablemente sea la oportunidad en que Estados Unidos tenga enfrentamiento entre dos candidatos que tienen el más alto nivel de impopularidad y la más alta tasa de rechazo. Naturalmente, Hillary tiene frente a Trump la ventaja de que es una estadista. Y si el voto, al final de cuentas, es un ejercicio racional, al que le coloquen a Donald Trump como candidato y le coloquen a Hillary Clinton, se supone que, aunque sea en una proporción mínima, habrá de terminar dando la ventaja a Hillary Clinton. Uno se supone eso. Pero a veces la gente quiere ir a castigar el sistema político. Y hay candidatos que construyen un perfil. Nosotros por aquí le damos una lectura, pero los electores en Estados Unidos le dan otra lectura. Le dan otra lectura, porque yo he hablado con líderes hispanos que no sienten que el discurso Trump es antihispano, que el discurso Trump es anti-ilegalidad, no es anti-hispanidad. Eso es lo que dicen. Y en muchos aspectos están de acuerdo con él. Están de acuerdo con él porque viven en un país donde las cosas se han deteriorado mucho. Y cuando las cosas se deterioran en una economía desarrollada, la gente empieza a buscar culpables. Y naturalmente uno de los culpables predilectos es la inmigración ilegal. Entonces, una persona que levanta un discurso contra la inmigración ilegal interpreta a personas incluso del mismo origen de esos inmigrantes ilegales que no quieren deterioro, que no quieren desplazamiento. Y por ahí puede andar el asunto. Pero Donald Trump es oficialmente ya, gústenos o no, el candidato del Partido Republicano y una real amenaza. Una real amenaza porque Hillary, que va a ser la candidata demócrata, se ha debilitado mucho. Cambio y fuera, Mauricio.